Open Arms és una organització que té com a missió principal rescatar de la mà aquelles persones que intenten arribar a Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecució o pobresa. Els seus orígens els trobam a una empresa de socorrisme i salvament marítim amb dilatada experiència a les costes espanyoles que l'any 2015 va decidir traslladar-se a l'illa de Lesbos per ajudar els refugiats que arribaven a la costa grega. Actualment també s'ocupen de la vigilància i el salvament de les embarcacions de persones que necessiten auxili al Mar Egeu i al Mediterrani central i treballen en els llocs d'origen d'aquestes travessies. Des de setembre de 2015 a agost de 2018, Open Arms ha aconseguit salvar 59.395 persones, donant-los l'oportunitat d'arribar a terra ferma després d'emprendre el viatge més perillós de les seves vides en mar obert. Pues Open Arms a día de hoy es una ONG, pero realmente lo que representa lo que es el Open Arms es la respuesta de la sociedad civil, ¿no? Delante de unas necesidades y una ausencia de los gobiernos, ¿no? Desgraciadamente vemos que no hay manera de desaparecer. Nosotros siempre nos aseguramos que desaparezcamos nosotros y todas las otras ONG, pero no porque, como ha ocurrido, las acciones directas de los gobiernos europeos a través de Italia es de aniquilación de las ONG, sino que no se necesitara nuestra presencia. ¿Y por qué? Bueno, porque se resolviera este drama, ¿no?, de las muertes en el Mediterráneo central. Yo creo que es muy importante, creemos que es muy importante recibir estos premios porque dictan realmente las intenciones de las pequeñas administraciones, ¿no? Y además se suman a este gran apoyo y este decir no adelante de lo establecido por las políticas más grandes, ¿no?, las políticas europeas. Y entonces es muy importante porque nosotros al final evidentemente funcionamos por dinero, o sea, con dinero, y funcionamos con el empuje y la motivación que viene, bien de las acciones de la ciudadanía, bien de eso, de declaraciones de apoyo hacia nosotros, y entonces los premios representan todo ello.